Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a ver Números capítulo 14, la vez pasada vimos Números capítulo 13, y dice la palabra del Señor: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se postró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estás en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de ellos de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amanecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días. De los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán.
y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que a volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco será bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Nosotros vemos aquí, hermanos, una lección que parte ya la vimos, ¿verdad?, en el capítulo 13, pero aquí hay otras enseñanzas increíbles, maravillosas. Dios nos muestra que la naturaleza humana es fácil de llevar al error, ¿sí? Es fácil, inclusive entre cristianos, es fácil irnos tras un error cuando no hemos fincado nuestras vidas en la verdad, cuando no hemos fincado nuestras decisiones en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. En este caso, las promesas de Dios, la palabra de Dios debe de ser nuestra ancla firme, hermanos, para no ser arrastrados por el error, por el engaño. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios, manejarla bien, para que el engaño no tenga en nosotros una tempestad que nos lleve a encallar y a tener una gran pérdida, ¿verdad? Estos hombres no habían fincado sus vidas en la verdad, no habían fincado sus vidas en lo que Dios les había dicho, en las promesas, no estaban caminando por la fe, estaban caminando por la vista siempre. Y esto es muy importante, ¿verdad? Fíjense, cuando caminamos por fe, porque alguien dirá, por vista, pues veían los milagros. Sí, ellos constantemente veían los milagros, pero al no tener fe, al tener un corazón incrédulo, no importa cuántos milagros hiciera Dios, ellos en cada situación, en cada momento que tenían, ellos se rebelaban, o ellos murmuraban, o ellos chismeaban, ¿verdad? Nosotros lo vemos no solo aquí, desde dentro de Egipto, cuando Dios los iba a sacar, que Faraón recrudecía, y en cada plaga que recrudecía, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Murmuraba, ¿verdad? Murmuraba, se quejaba. Siempre los sacó de Egipto, y otra vez cualquier circunstancia hacía que el pueblo se quejara. Era un pueblo duro, difícil, que no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo, el poder, sino se veían ellos mismos. Ese es otro problema. Como iglesia, hermanos, por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no lo que tú quieres, ya no lo que tú deseas, ya no lo que tú anhelas, ahora es Él la prioridad. Tome su cruz, esté dispuesto a sufrir, a morir, a padecer por mi causa, y sígame. Entonces, si tú estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar la cruz de Cristo, es decir, estar dispuesto a sufrir y hasta morir por Cristo Jesús, entonces síguele. Pero si no estás dispuesto a esas dos situaciones, mejor mira, llégale, como dicen en el mundo, ¿no? Llégale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, va a ser la situación esta de Israel. Sí, veían los milagros, y sí caminaban, y sí iban caminando en el desierto, pero vez tras vez, quejándose, murmurando, deseando, anhelando regresar a Egipto. O sea, son situaciones que nos habla la Escritura para que nosotros veamos, hermanos, la realidad de nuestro corazón, y para no caer en estas cosas que somos susceptibles de caer. No estoy diciendo que un verdadero cristiano no puede caer en la murmuración, puede caerlo. Y después vamos también a hablar esto porque, en serio, hermanos, hay algunos que ocupan esto para afiancarse, sobre todo en pastores que son, que no tienen a quién rendirle cuentas, ¿verdad?
para afirmar su reinado entre comillas, porque no debería de ser así, pero para afirmarlo, no murmuren, no sé qué, no, porque es... No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que la murmuración es mala, pero hay que entender qué es la murmuración, la cual Dios le molesta, ¿verdad? La cual es la que Dios se aira, se enoja. Y nosotros lo vamos a ver aquí, la murmuración realmente era contra Dios, ¿verdad? Realmente era contra Dios. No le creyeron a Dios y murmuraban contra Él, y esa es la realidad. Entonces vemos nosotros aquí, una vez más, hermanos, nos muestra la capacidad de la naturaleza humana para irse rápidamente en multitud tras un error. Tras un error, ¿verdad? Repito, cuando no hemos fincado nuestras vidas en la verdad. En la verdad. Decía por ahí alguien, no recuerdo quién lo dijo, no recuerdo si fue alguien del mundo, un filósofo del mundo o un teólogo cristiano, pero decía que el que no estudia, que el que no investiga, está sujeto a irse ante cualquier engaño o error. Y esa es una realidad, hermanos. Se hace en las cosas cristianas o se hace en las cosas del mundo. El que no está estudiando, el que no está indagando, no está investigando, no está deseando conocer la verdad, en verdad un deseo, es susceptible, fácil presa del engaño, del error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, en el término cristiano no está llenando su vida de la palabra de Dios. Recordemos vez tras vez lo que dice la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está. Ahí está, hermano. En mi corazón he atesorado tu palabra. He guardado, atesorado. La tengo en memoria constante, la tengo como muy apreciada para no pecar contra ti. Y esta es la realidad de la naturaleza humana. No solo lo vemos aquí, sino en todas las escrituras. Vemos en esencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en el Nuevo muy claras, cuántas veces la gente fue influenciada, las multitudes fueron influenciadas a la mentira, al engaño, y se unieron fácilmente. Las multitudes, hermanos, aunque no lo creamos creer, es una realidad. La gente es fácilmente influenciable, ¿sí? Y se unen fácilmente para el error, para el engaño, para la mentira, pero no tienen la misma respuesta para la verdad. Decía por ahí también alguien en el mundo, ¿verdad? Mucha gente dice que quiere la verdad, que quiere saborear, que le digas, que le des el manjar de la verdad, pero cuando se lo das, lo mastican y les sabe y lo escupen, ¿verdad? Esa es la realidad de la naturaleza caída de nosotros. Deseamos, y no, sí, háblenos la verdad, dime la verdad. Le dices la verdad a esa persona y ¿qué hace? Se enoja, te deja de hablar, te deja de decir. Hermanos, la gente no quiere la verdad, quiere ser engañada. Esa es la realidad, quiere ser engañada. Por eso la palabra de Dios dice que por eso existen los falsos maestros, ¿verdad? Para ese tipo de personas que quieren estar oyendo y prestando su oído a cosas fantasiosas y todo. ¿Para qué? Por la emoción, lo que se detalla, y se van tras esos detalles y caen en el engaño y en el error, y es grande su ruina, ¿verdad? Mucha gente, aun cuando ha visto toda la obra de Dios en ellos, cómo los ha sacado de muchas situaciones difíciles y todo eso, ahí siguen, ¿verdad? Ahí siguen. Inclinan el corazón fácilmente. Inclusive nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que si se escribieran todo lo que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra, los 3 años que estuvo, todo, no alcanzarían los libros para hacerlo, no alcanzaría el papel, no alcanzarían los pergaminos para contar todo lo que Jesús hizo. Imagínense la cantidad de milagros, maravillas, señales en todo Israel, y aún así se unió al pueblo de Israel para crucificarlo. Ahí está. Y no nos salgamos que nada más es cuestión de los judíos. Es cuestión de la realidad de la naturaleza
humana, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Esa es una realidad. ¿Sí? Nosotros vamos a Marcos, capítulo 15, versículos 11 y 12. Marcos, capítulo 15, versículos 11 y 12. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, ¿verdad? Ahí está. Los líderes religiosos incitaron a la multitud a pedir a Barrabás. Barrabás era un insurrector, Barrabás era un ladrón, Barrabás era tremendo. Pero como los líderes no les gustaba Jesús, les incomodaba para sus planes, para sus propósitos, para su hegemonía, para todo, prefirieron matar a Jesús y que el ladrón, el insurrector, el que sí podría generar una insurrección, que Roma viniera y destruyera a Israel, era Barrabás, no era Jesús. Y decidieron escoger a Barrabás. Fíjense, a Jesús dijeron: no, es que si puede venir el imperio romano y devastarnos, ¿verdad?, según sus miedos y todo eso, pero en realidad no era eso, porque si hubiera sido eso no hubieran pedido que soltaran a Barrabás, porque Barrabás era un insurrector. ¿Ves hasta dónde la gente no llega a ver? Porque no se detiene, se deja llevar cegadamente por los líderes, sean políticos, sean religiosos, se los dejan llevar, no van, no buscan, no indagan la verdad, se van como ovejitas, así. Tristemente, esa es la realidad. Por eso, la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Ahí está, hermanos, ahí está la palabra. Si alguien viene y te dice, no sé, Dios me dijo, si no está en la palabra de Dios, en su debido contexto, no le creas, Dios no lo dijo. Decía Martín Lutero: si apareciera una nueva doctrina o cosas que aún hagan descender, hacer caer oro del cielo, si no está en la escritura, no lo voy a creer, no la voy a seguir. Tristemente, hace unos años atrás había esa doctrina que el polvo de oro y que aceite escurría y todo eso, y ahora resulta que se calmó todo eso después de que se descubrió que eran puras falsedades, ¿verdad? Hasta se descubrió a unos pastores que estaban botando serpentinitas esas para sobre arriba para que saliera de los climas y se aventara, ¿verdad? Y la gente creyera que era polvo de oro. Y ahí está la gente creyendo tonterías, hermanos, perdón. Que apareció tal santo en tal lado y mira, y que me hizo milagros. Y la gente ahí va. Se deja engañar fácilmente, se mueve fácilmente, es influenciable fácilmente. Los malvados, los perversos, ¿verdad?, que quieren poder, que quieren fama, que quieren la lana, si utilizan los métodos adecuados de manipulación, saben que la mayoría los va a seguir. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Claro que el que es íntegro no va a buscar manipular a la gente, porque eso va contrario a Dios. Y eso va contrario a lo que determina los valores éticos del ser humano. Que eso está sacado del cristianismo, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos. Vemos cómo la multitud fácil se los llevaron. Los 10 príncipes se los llevaron a rebelarse. Qué facilidad, ¿verdad? También nos muestra esta parte, este capítulo 14, que la verdad no siempre o rara vez está en las mayorías. Que rara vez, no siempre o rara vez está en las mayorías, ¿verdad? No es algo que se adapte a la opinión de las mayorías. La verdad es verdad aun cuando nadie la apoye o siga, ¿sí? Por eso hay gente que dice, bueno, esa es tu verdad, mi verdad es otra. No, o sea, a ver, en serio, que en estos tiempos
creo que la capacidad de discernimiento, de razonamiento está caótica. ¿Cómo que cada quien puede tener su verdad? Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto, amigo que me escucha. La verdad es absoluta. Y solo existe una para cada situación. No existen múltiples verdades. No existe la verdad de que, bueno, para ti el sol es una mina de oro. Y para el otro el sol es un dibujito que alguien hizo. Y para el otro el sol, pues es algo incandescente, es una estrella. ¿Cuál es la verdad? Bueno, cada quien tiene su verdad y puede... No, hay una sola verdad. Que tú quieras creer la mentira, el engaño, lo que te ideaste en tu cabeza, eso es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si tú dices, no hay gravedad y voy a caminar en un piso, en un edificio de 15 pisos y van a ver que voy a caminar en el aire, pues vas a descubrir, compadre, que eso no es cierto, que sí hay gravedad y te vas a matar. Eso lleva a esas tontas filosofías donde la gente no va a la verdad, ¿sí? Que desde la concepción no hay vida. Por favor, hay vida. Si está desarrollándose es que hay vida. Desde el momento de la concepción hay vida. Está probado eso biológicamente. Está probado por la biología y está probado por diferentes ciencias. Pero, bueno, esa es tu verdad. Y esa es la verdad de las ciencias. Pero yo tengo otra verdad. Yo tengo otros datos. ¿Qué nos pasa, hermanos? Y lo creemos. Caemos en la idiotez de creerlo. O sea, eso es lo peor. Así mismo sucede en el ámbito cristiano. Yo soy cristiano, ¿verdad? Mucha gente, no, bueno, esa es la verdad de la palabra, pero lo que él está diciendo es otra verdad. Qué tontería, hermanos. Qué tontería. O sea, la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Cuando oró y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? Búscala en la palabra de Dios. Encuéntrala en la palabra de Dios para que el enemigo no te engañe y robe tu alma y te lleve a la condenación eterna. Busca la verdad, ama la verdad, atesora la verdad y esa verdad está en la palabra de Dios, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo de un pueblo que creyó a 10 de sus líderes. Ojo, y estos líderes no eran como nuestros políticos hoy en día, ¿verdad? Corruptos. No, eran gente, un ejemplo, ¿verdad? Eran gente ejemplares, ¿sí? Porque se escogió de lo mejorcito en términos éticos, ¿sí? Y rechazó el pueblo a 2 líderes que opinaban diferentes a los 10 y nunca se detuvieron a razonar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los 10 estaban ahí hablando, los 2, ¿por qué tenían que escuchar a esos 2? Pues ¿qué no? Los 12 eran éticos, sí. Los 12 habían caminado en el desierto, los 12 habían visto las maravillas de Dios y todo, ¿verdad? Pero ¿por qué tenían que detenerse a escuchar a esos 2? Porque eso les hablaron la verdad. ¿En qué sentido? En que les dijeron la verdad. Oigan, con nosotros viene Dios. Con nosotros viene Dios. Y con Él, esos gigantes que están allá, ante Él, son chinches. Son pequeñas hormiguitas que Dios las pisa y dejan de ser. ¿Ok? Entonces, ello es lo que se debieron de haber. Dios nos lo prometió, decía Josué. Dios nos los prometió, invocando todas las maravillas y todo lo que Dios había hecho en el pasado. Es más, acuérdense que venían ya de situaciones de murmuración, de ver cosas, de ver cómo Dios los alimentó con codornices, lo que parecía imposible, ¿verdad? Dios lo hizo. Dios hizo grandes maravillas, sacó agua del desierto, ¿verdad? No, hombre, hizo enormes y gloriosas maravillas, y estos decidieron apartar su oído de la palabra de Dios y irse tras los otros 10. Los otros 10, ¿qué pasó? Tuvieron miedo también. No vieron la bendición, no vieron que lo que Dios les había dicho. Dios les había prometido que era una tierra que fluía leche y miel. Es decir, que no era difícil de trabajar, que era fácil. Yo no sé, mi papá fue del campo, ¿verdad? Y sabemos que hay tierras que son fáciles de trabajar,
que te producen bastante, y había otras tierras que son más difíciles de trabajar, ¿verdad? Y te producen menos. Esta era tierra buena que producía bastante y no era tan difícil trabajarla. ¿Ok? Entonces, ellos vieron que era cierto, traían el racimo allí, el racimón. Algunos dicen que era conjuntos de racimos de uvas amarrados y por eso se hizo un racimo grande. ¿Qué falta, hermanos, de querer pervertir lo que Dios dice en su palabra? Eso no dice la palabra, no dice que juntaron varios racimos, sino un racimo. Ojo, Entonces, ¿qué falta de creerle a la palabra de Dios? Siempre andamos buscando disminuir los milagros y el poder de Dios y lo que Dios dice en su palabra. Siempre andamos buscando cómo disminuirlo. Por ejemplo, como en Génesis, que la tierra miles de millones de años. Hay cristianos que dicen que la tierra tuvo miles de millones de años. A ver, Dios dice que fue en 7 días, señores. En 7 días. Fue miles y millones de años. Es más, la ciencia, hoy en día hay científicos que están postulando y están anunciando que la Tierra es muchísimo más joven de lo que habíamos creído, que a lo mejor no pase de 10,000 años. Ojo, ¿sí? Nuevos hallazgos científicos están hallando eso, y nuevos hallazgos que están viendo que las pruebas que hacían y que correspondían con el carbono 14 y todo eso, descubrieron que hay fallas terribles en todas esas pruebas. Muchos cristianos le creyeron. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo compaginamos lo que dice Génesis con lo que ha descubierto la ciencia? Tengo que acoplar la Biblia a la ciencia. No, señores, no es así. Es lo que hicieron estos hombres. Lo que necesitamos hacer es creer a la palabra de Dios, creer a lo que Dios nos ha dicho, creer a sus promesas, creerle fielmente. Si Él dice que en 7 días, Señor, y se acabó. Decía el doctor R.C. Sproul, cuando la Biblia habla, ahí se debe de acabar todo debate. ¿Sí? Y vemos el ejemplo claro, ¿verdad? Los dos, Josué y Caleb, se basaron en la palabra de Dios. Los otros 10 en su propia opinión. Y dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Vamos a ver Proverbios 3, 7 y 16, 2. Proverbios 3, 7 y 16, 2. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. 16.2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y miren, hermanos, tenemos más textos de estos. Proverbios 21.2, Proverbios 26, versículos 5, 12, 16, Proverbios 28, 11, Proverbios 30, 12, acerca de que no nos basemos en nuestra propia opinión, ¿verdad? ¿Qué es esto de nuestra propia opinión? Es no ir a la palabra de Dios y ver en su contexto lo que dice realmente la palabra de Dios. Y entonces generarme yo una opinión, ¿verdad? No, por ejemplo, sí es cierto que Dios nos prometió lo de los 10 espías, y sí es cierto que es una tierra que fluye leche y miel. Pero también es cierto que hay gigantes enormes, y los moradores de ahí están bien fuertes, son altos, tienen carros armados, ¿verdad? No, nos van a hacer añicos, nos van a hacer pedazos, y al parecer en esa tierra hay enfermedades que tragan a sus habitantes, los desbaratan ciudades. Entonces, no, terrible. A ver, no vieron, no conocieron que Dios es bueno. Y que lo que Dios promete se los cumple. Él les había prometido sacarlos de la tierra de Egipto, liberarlos de su esclavitud, y lo hizo. Ellos conocían la promesa hecha a Dios, ¿verdad? Hecha a Abraham, por parte de Dios. Ellos lo sabían que les iba a dar esa tierra desde allá. Y ellos, cuando clamaron en su esclavitud, Dios les respondió y los sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto. Y no solo los sacó y le dijo, bueno, ahí vayan en camino, yo los voy vigilando de lejos. No se preocupen, nadie los va a alcanzar. No, en el día, para que el sol no los dañara ni nada, Dios se ponía como una nube para que hubiera
cierta sombra sobre el pueblo y no cayeran por un golpe de calor o quemados por el sol, piel quemada, cáncer de piel. Dios iba como nube en la mañana y en las noches una columna de fuego para alumbrarles en su camino, para que también los animales, las fieras, los animales venenosos, ¿verdad? Los insectos venenosos no se acercaran también al campamento de Israel. Ven, ahí vieron la bondad, el poder, las maravillas de Dios día a día. Lo del maná, cómo caía, cómo lo sustentaba, hermanos, y que los nutría de tal manera que no tenían deficiencia de nada. Ese maná traía todo lo esencial para la vida humana. Todo, zinc, hierro, potasio, molíbdeno, tiamina, no sé, todas esas cosas, todo eso tenía el maná. Ellos lo vieron, no sentían debilidad. Y sin embargo, quisieron ser sabios en su propia opinión. Dijeron, no, Dios, como que a lo mejor Dios se le pasó la mano y nos prometió nada más así para meternos aquí, darnos y que nos mataran, ¿verdad? Desconfiaron de Dios. El pueblo desechó todas las veces que Dios les había prometido darles esa tierra y derrotar a sus enemigos, y que ya les había mostrado cómo luchaba a favor de ellos, ¿verdad? Ahí está. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 1, hermanos. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Que el apóstol Pablo dice, estoy admirado, estoy fascinado de la forma tan rápida que os desviasteis de la verdad, que os apartasteis del evangelio para seguir otro evangelio. Estoy asombrado. Aquí el mismo efecto, hermanos. Una iglesia que el apóstol Pablo adoctrinó y todo, vino alguien o vinieron otras personas, lo más seguro es que hayan sido varios maestros judaizantes, ¿verdad? Que hoy en día está muy de moda eso, tengan cuidado con ellos. Aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, y que sea un cristiano verdadero, fiel, apegado a las escrituras y que le guste estudiar las escrituras. Estos judaizantes, hay que tener cuidado con este movimiento, hermanos. Y después hablaré en otro por esto, porque no es el tema ahorita. Pero vean qué fácil es desviarnos hacia el error. Aquí está una iglesia que Pablo adoctrinó, la fundó, la adoctrinó, le puso fundamento, ¿verdad? Y vinieron estos maestros judaizantes y ¡fum!, se fueron tras ese error. Porque no fincaron sus vidas en la verdad, hermanos. Y esa es una realidad. Nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso, otra vez, vuelvo a decirles, no, la escritura misma los dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hermanos, va a venir mucha gente de estas situaciones que van a hacerte desconfiar de las promesas del Señor. Afirmar con la gracia. Pues ahí está, pocos. Hermanos, es que si tú no guardas la ley, de nada te sirve Cristo. Si tú no guardas la ley, pierdes tu salvación. ¿Qué es eso? Es lo que trata, Gálatas es lo que trata, la epístola a los Gálatas. Pablo les dice, si queréis os justificaros por las obras de la ley, de la gracia habéis caído. Y por eso en otra epístola dice que nos afirmemos en la gracia. Y la gracia excluye toda obra, lo dice Pablo en Romanos, porque si tiene obra ya no es gracia. Hermanos, todo aquello, fe que no se centre única y exclusivamente en Cristo Jesús y que le añada, aunque sea un polvito de obra humana, es catástrofe segura. Catástrofe segura. Es una falsa enseñanza. Y ahí está, la muestra Gálatas, cómo son fácilmente engañados. ¿Sí?
El prestar atención a personas que no hablan conforme a la palabra de Dios nos va a llevar a un desastre. Un pecado lleva a otros pecados y a otros pecados más horrendos y nos va a estar arrastrando así. Por eso Jesús en Mateo 24, cuando está hablando de la gran tribulación, pero eso podemos aplicarlo también ahorita. Dice, cuando te digan, allá está Cristo, no vayas. O apareció allá, no vayas. ¿Por qué dice no vayas? Le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y les está enseñando, aunque eso iba a ser en tiempos futuros, ¿ok? Pero les está enseñando algo. Tengan cuidado con el engaño. Satanás el engaño es una creación de él. Él es el padre de la mentira, el inventor de la mentira, el seductor por naturaleza. Entonces tengan cuidado. No nos expongamos al engaño. No prestes mucha atención al engaño. Si te dicen, mira, vamos a esta iglesia y sabes que ahí están tronados, están pelados, lo mejor que puedes hacer es no ir. Lo mejor que puedes hacer es no ir, salvo excepciones. Y después nos hablaremos de eso. Pero lo mejor que puedes hacer es no vayas. ¿Sí? Pero en otra parte dice, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. ¿Sí? Nosotros vemos aquí, un pecado te lleva a otro pecado, una doctrina errónea te lleva a otra doctrina errónea y te lleva más y a más y a más y a más. Lo podemos ver en muchas iglesias, cómo se han ido pervirtiendo la doctrina de Cristo. Nosotros entonces vemos aquí, hermanos, los versículos 1 es, y el pueblo lloró, en el versículo 1, y se quejaron contra Moisés y Aarón. Versículo 2, en su primera parte, anhelaron su antigua vida. En versículo 2 también ahí está. Se quejaron contra Dios. Versículo 3, se rebelaron. Versículo 4, y intentaron asesinar, o estaban dispuestos a asesinar, o ya iban a asesinar, más bien dicho, a Josué, Caleb, Moisés y Aarón. ¿Sí? Ya los iban a matar. Si Dios no se aparece en ese momento, si la nube del Señor no aparece en ese momento, se los echa. ¿Sí? Ahí nosotros vemos, dice el versículo, ¿verdad? Lloraron. Pero este lloro venía de una incredulidad que había en el corazón de ellos, que no la quitaron de su corazón. Ya recordamos, ¿verdad? Cómo Dios, desde que quiso sacarlos, cómo se quejaban en cada ocasión. Eso ya lo vimos, pero repito, este lloro viene de incredulidad. Una cosa es que a veces lloremos por las aflicciones que vienen a nuestra vida y todo eso, pero otra cosa es que sea un lloro por incredulidad. Sí, cuidado, hermanos. Como dijo el puritano, el príncipe de los puritanos, ¿verdad? John Owen, considerado uno de los más grandes teólogos a la altura de Calvino, Tomás de Aquino. John Owen dijo, si no amortizas el pecado que hay en ti, ese pecado te amortizará a ti. Si no matamos el pecado que hay en nosotros, si no buscamos que ese pecado vaya siendo aplastado cada vez más, ¿verdad? Y estarlo aplastando, ese pecado nos va a aplastar hasta que matarnos. Cuidado, hermanos. Cuidado. Nos va a llevar a consecuencias muy graves. Recordemos la historia de David. David, primero, ociosidad, ¿verdad? Se quedó, no fue a la guerra, y salió al balcón, no tenía nada que hacer. Dice, ¿qué? Y de repente vio a una mujer bañándose allá, muy guapa, de un cuerpazo, ¿verdad? Y la codició, ociosidad. Luego, lujuria, codicia. Luego, adulterio. Y luego, asesinato. Asesinato en primer grado y con todas las agravantes. Ya ves como un pecado, y vemos las consecuencias terribles que sufrió David de su pecado. Dios lo perdonó, pero las consecuencias no se las quitó. Y tuvo consecuencias bien gruesas, David, lo sabemos. Se le murieron 4 de sus hijos, el que había nacido, el que había violado a su media hermana, ¿verdad? Absalón,
y el otro que se me fue ahorita el nombre, que también se rebeló. Ay, y la hija que fue violada por su medio hermano. Esa no murió, pero fue violada, fue deshonrada. Entonces vean las consecuencias que tuvo David por su pecado. Él fue uno. Él hizo uno, Dios se lo devolvió al 5 veces más. Qué tremendo, hermanos. Por eso digo, ten cuidado. Si no amortizas el pecado que hay en ti, ese pecado te va a ir amortizando a ti. Ellos no lo hicieron, no amortizaron su incredulidad, no batallaron contra su incredulidad, no buscaron eliminar la incredulidad de su corazón, viendo las promesas y maravillas de Dios, sino que la alimentaban en cada ocasión, llegando al punto de rechazar toda evidencia, hermanos. Eso pasa, me ha pasado. Le muestras a la gente, aún a cristianos, a pastores, les muestras la evidencia y dicen no. Aún con toda evidencia dicen no. Palabras y discursos que iban contra la incredulidad de ellos. No lo quisieron oír. Y aquí hay algo tremendo. Hay un punto, hermanos, donde si tú no estás afianzado en la verdad, hay un punto donde ya no hay regreso. Y ellos llegaron a ese punto. Hay un punto donde ya no hay marcha atrás. Hay un punto donde ya no hay opción de arrepentimiento. Hay un punto donde ya no hay cambio. Repito, por eso John Owen te dice, amortiza el pecado que hay en ti, porque si no, ese pecado te va a amortizar. Y va a llegar un punto donde ya no puedas reaccionar. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ellos? No entraron a la tierra prometida. Dios se los dijo, ¿saben qué? Ya. No van a entrar. Y aunque lloraron, y aunque quisieron batallar contra los enemigos que fueron derrotados, porque Moisés le dijo, Dios no va a estar con ustedes, no vayan. Y no, vamos, ¿verdad? Ahora vamos. Y ¡boom! Salieron derrotados, ¿verdad? Porque Dios ya lo había determinado, y una vez que Dios lo determina, no hay marcha atrás, hermanos. No hay marcha atrás. De esto nos habla Hebreos. Por ejemplo, vamos al capítulo 2, versículos 8 y 12. Hebreos capítulo 2, versículos 8 y 12. Es muy bonita esta enseñanza. No sé si te está gustando, pero yo espero que sí. A mí me nutrió mucho. Perdón, es Hebreos 3, versículos 8 al 12. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que analizar si no hay incredulidad en nuestro corazón, si en verdad creímos, si en verdad hay una fe viva, si en verdad hay una fe salvífica en nosotros. Y vamos a ver que hay una fe salvífica porque vamos a empezar a creerle a Dios con pequeñas imperfecciones, fallas, errores, con errores grandotes, pero va a haber creer en el Señor, creerle a lo que Él dice, ¿verdad? Eso va a haber, pero hay que analizar que no haya incredulidad en nosotros. ¿Sí? En el 3:11 y 6:4 y 6 ahí mismo de... Bueno, ya lo vimos, el 3:11 ya, 6:4 al 6. Dice la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, todo eso lo experimentó el pueblo de Israel en el desierto también, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahí está, hermanos.
porque es imposible que los que una vez fueron eliminados se gustaron, no es imposible que regresen. Es imposible. Ya no hay posibilidad. Para los que creen que la salvación se pierde, si la perdió alguien, ya es imposible que regrese. Por ahí he escuchado a los que tienen la doctrina de la pérdida de la salvación, es que bueno, si él confiesa sus pecados y se arrepiente, vuelve. Pero no sería así, la Biblia dice que no. Y después, si quieren, en un estudio de Hebreos que tengo, lo pueden checar, que aquí está hablando de gente que se convenció, pero no había en su corazón la regeneración. Es decir, el Espíritu no había convertido, no había transformado, no habían nacido de nuevo. Para que me entiendan, ¿sí? Solo fue algo intelectual. Y lo voy a dejar ahí porque no me quiero meter mucho a este tema, pero esa es la realidad, hermanos, de lo que está hablando la palabra de Dios. En el capítulo 10, versículos 26 al 31, de ahí de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofensa al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es tener por inmunda la sangre de Cristo. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Ojo, hermanos, cuidado, les repito. Por añadirle a la salvación, a la obra de Cristo, un poquito de humanidad, un poquito de obras humanas, poquito, aunque sea un 1%, 99% salvación por gracia, 1% cooperación del hombre. Eso es afrentar al Espíritu de gracia. No es así, hermanos, no es así. ¿Sí? Lo vemos ahí. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 8, y 11 y 12, 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 8. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron con ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está, hermanos. Romanos 15:4, rapidito, porque se nos está ahí yendo mucho el tiempo. Dice la palabra de Dios, pero las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. ¿Cómo vas a actuar? ¿Como Josué y Caleb o como los otros 10 espías? ¿O como el pueblo? ¿Cómo vas a actuar? ¿Como Moisés y Aarón o como el pueblo? ¿Sí? En la obra más leída por cristianos después de la Biblia está El progreso del peregrino, del puritano John Bunyan, ¿verdad? Carlos Spurgeon lo leyó más de 100 veces en su vida. Encontramos en esta obra varias veces que muchos se quedan por esto, por la incredulidad, por la vanidad, por poner los ojos en este mundo. Tenemos que tener cuidado. Incredulidad, vanidad, la feria de las vanidades, vamos a ver ahí en el libro de John Bunyan, ¿verdad? Por poner los ojos en este mundo, ¿sí? Por escuchar a gente que no tenemos que escuchar y nos desvían del camino. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener
Mucho cuidado, hermanos. Y aquí nosotros vemos, otra vez en Números 14:5, hablaron de regresarse a Egipto y perdieron 3 cosas de vista. La primera, que en Egipto habían sido esclavos y que ellos mismos clamaron a Dios por su liberación. Ojo, ellos se olvidaron que en Egipto eran esclavos, que llegaron a Egipto, habitando en Egipto 430 años más o menos, pero realmente de esclavitud quizá unos 100 años en esclavitud, ¿sí? Entonces, pero ellos clamaron a Dios por liberación, Dios los oyó y les mandó, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros, verdad? Clamamos y oramos a Dios por ser liberados de algo, Dios responde, pero ¿qué nos sucede? Pero el camino por el que nos hace transitar no nos gusta y entonces empezamos la murmuración, ¿verdad? Y queremos regresarnos a como estábamos antes. Así somos, hermanos, así somos. Segundo punto que olvidaron, regresaban a una nación que fue duramente castigada a causa de ellos, que tuvo pérdidas tremendas, la pérdida de los primogénitos, lo más terrible que sufrió, pero adicional que sufrió una pérdida tremenda de su ejército, ¿ok? Y querían regresar allá. ¿Cómo creen que los iban a recibir los egipcios? ¡Ay, qué bueno que regresaron! Sí, miren, tengan. Iban a venir a verlos y yo creo que los iban a alcanzar y tratar de matarlos antes de que llegaran. No, aquí no entran otra vez, ¿verdad? O sea, qué ilusión, hermanos, qué ilusión. Ni siquiera se detuvieron a pensar eso, ¿sí? No meditaron en las consecuencias de lo que iban a hacer. Y así nos pasa a nosotros. No meditamos en las consecuencias de nuestras decisiones. No vemos que seremos el hazmerreír, que nos tratarán, ¿verdad? Y nos barrerán el piso con nosotros. Por eso el Señor dijo en Mateo 5, se me fue ahorita el versículo, creo que es 13, cuando habla de la sal, si la sal pierde su sabor y se hace insípida, no sirve más que para ser echada al piso y ser pisoteada por los hombres. Hermanos, esa es la realidad. Cuando nosotros tomamos estas decisiones, que regresar al mundo voluntariamente, o nos olvidamos de las promesas de Dios y renegamos y nos vamos tras otras corrientes de doctrinas y todo eso, lo único que nos queda es que seamos pisoteados por el mundo. Es tonto, es absurdo el falso de raciocinio. ¿Acaso crees que Satanás sonreirá por eso? ¿Acaso crees que el mundo, después de que le creaste tantas jaquecas de hablarle a tus familiares y todo, y ahora que regresas, te van a aplaudir? Y 3, y el más importante, no tomaron en cuenta a Dios. Lo rechazaron. Decidieron darle la espalda y volverse a Egipto, ¿verdad? Esto fue en 1 año y fracción de haber salido de Egipto, hermanos. 1 año y fracción ya se habían hartado de andar en el desierto, del maná que Dios les había dado, de ver todas las maravillas y las obras de Dios, ¿verdad? De que tenían la provisión y la protección de Dios. Es cierto, el desierto no es bonito, no es atractivo, no tiene lugares donde sí digo, wow, qué hermoso paisaje, wow, mira esos ríos, no, ¿verdad? Dunas y arena, cactus, no es algo bonito, ¿verdad? No es algo bonito. No es un lugar donde, es que hoy quiero comer papas y hacerlas con unos frijolitos, ¿verdad? Unos huevitos con frijolitos así, herviditos y todo eso, a mí me gusta mucho eso. Pero ahí no, ¿verdad? Pero tenían la promesa que los estaba llevando a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, a una tierra abundante, de abundancia. Una tierra de abundancia, hermanos, y fácil de trabajar. Tenían esa promesa y sin embargo no le creyeron a Dios. Pusieron sus ojos en las dificultades, pusieron sus ojos en lo estéril del desierto, pusieron sus ojos en, quizá voy a ponerlo así, la mejor vida que llevaban en el mundo, ¿verdad? En Egipto, mejor vida entre comillas, porque eran esclavos, pero comían sus diferentes guisos y eso para ellos era mejor, ¿sí? Y no pusieron su vista hacia adelante.
en la tierra que les prometían. Por eso Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allá está. Por eso es que también el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 3 nos insta a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, hermanos, lo que les decía hace rato, ¿no? Y aquí preguntarnos, ¿qué anhelos seguimos teniendo de Egipto? O sea, del mundo. ¿Qué sigues anhelando de allá? Batalla contra eso. Si tienes anhelos todavía de regresar a tu antigua vida, y es que cuando yo estaba en el mundo, me acuerdo, me iba muy bien, y qué bonito era aquello. Mata eso, mátalo, porque te va a destruir. Sí tenía cierto detalle, pero yo era un esclavo, iba camino a condenación, y ahora voy tras un camino que sí es más difícil, pero que me espera una gloria venidera que no se compara en nada a ni que aunque me dieran todas las riquezas de este mundo juntas. Eso es lo que te da. ¿Qué sigues deseando de tu antigua vida? ¿O qué ves en el incrédulo que lo deseas para ti? Arranquemos eso de nuestro corazón y vista, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Está hablando de cuestiones extremas, hermano. No quiere decir eso que te metas el trinche y te saques el ojo porque tienes lujuria, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que tengan la decisión. Digo, imagínate, sacarte un ojo es una decisión, wow, bastante tremenda, o tumbarte una mano, ¿verdad? Que tú mismo, por ti mismo te tumbes, es algo tremendo, es una decisión bastante fuerte. Pues el Señor dice, si tienes que tomar una decisión con algo muy fuerte, hazlo. Si tu trabajo te está robando el tiempo para ir los domingos a la iglesia, córtalo. ¿Pero qué voy a comer? Preferible es que te mueras de hambre a que te mueras de inanición por no comer la palabra de Dios, por no reunirte con los hermanos. Córtalo. Aquello que te esté robando tu comunión con Dios, aquello que te esté, si son amigos, córtalos. Si es otra cuestión, córtalo. Si es fútbol, córtalo. Si es tu Nintendo, tu Xbox, túmbalo, destrúyelo en ese momento, bótalo, pisotealo, rómpelo, quebrántalo. No lo vuelvas a hacer, hermano. Deshazlo. Arranquemos todo eso que nos está estorbando en nuestro peregrinar, en nuestro caminar. Ve a la tierra prometida, mira la tierra prometida, mira las promesas de Dios, ve las cosas que nos esperan en Cristo Jesús y destruye todo lo que Satanás y este mundo te están queriendo hacer que veas lo bonito que hay aquí, cuando todo es un espejismo y no existe. Y hagamos esto antes de que eso nos lleve a una apostasía y ya no haya regreso atrás. Lucas capítulo 14, versículo 33. Hoy sí lo voy a hacer larguito, no creí llevarme tanto. Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor, ¿verdad? Nosotros vemos ahí eso. También ejemplos a seguir aquí, buenas conductas. Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Moisés y Aarón, al ver la obstinación del pueblo, la decisión que habían tomado de ir contra Dios, y ellos sabían del tremendo castigo que podría venir sobre el pueblo, no esperaron a ir al tabernáculo ni a ir a sus tiendas, sino ellos mismos se desplomaron sobre sus rodillas y clamaron
a Dios. En ese momento que empezaron a oír todo eso, ¡pum! Ellos sabían, estaban viendo al pueblo, cómo estaba exacerbado. Estaban viendo su reacción, lo que estaban diciendo. Moisés sabía que Dios iba a actuar duramente. Y por eso en ese momento tanto Aarón como Moisés cayeron de rodillas, quizá en intercesión pidiendo la intervención de Dios, pero a la vez la misericordia sobre el pueblo cegado por su incredulidad. Moisés y Aarón se apartaron, no huyeron aun cuando sus vidas estaban en peligro de muerte, sino tomaron la actitud heroica de invocar a Dios en ese momento. ¿Qué hacemos nosotros cuando... No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces en las iglesias, se vienen contra ti, porque estás hablando de la verdad de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Invocar a Dios. Invocar a Dios. Recordemos a Esteban, cómo la gente hasta crujía los dientes cuando lo oían predicar a los líderes religiosos, crujían los dientes, y cómo lo asesinaron, pero más sin embargo, Esteban les alcanzó a predicar la palabra y oró a Dios pidiéndoles que no les tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo. ¿Sí? José y Caleb, ante un pueblo sumamente exacerbado en sus emociones, ¿verdad?, tomaron la valentía de hablar la verdad, de ponerse también al frente y exponer la verdad de Dios y sus promesas. Y ojo, los quisieron matar después de ellos. Ellos vieron misma actitud. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo y Bernabé? El apóstol Pablo y Bernabé, sí. Es que por un momento dudé si era Silas, pero no. Pablo y Bernabé, cuando los tomaron como dioses, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? A Bernabé como Júpiter y a Pablo como Marte, ¿verdad? Y rasgaron sus vestidos y se metieron entre la multitud, no importándoles las consecuencias de eso. Pero porque la verdad estaba en juego, hermanos. Otra vez, aquí lo mismo, la verdad estaba en juego, el pueblo de Israel estaba en peligro también, y por eso se metieron, no importando que había otros 10 líderes ahí que estaban hablando en contra, ellos se metieron y hablaron la verdad y hablaron todo. Créanme que Josué y Caleb, viendo las actitudes, ellos sabían que podían llevarse o una golpiza o la muerte, pero ellos se atrevieron valientemente. ¿Qué haces tú cuando ves en tu iglesia que hay un error y que los demás no quieren aceptarlo, y que los demás no quieren, y que varios líderes, no, a lo mejor no todos, pero varios líderes no lo aceptan? ¿Qué haces? ¿Te quedas callado? ¿O expones la palabra de Dios y lo que dice Dios ahí? Josué y Caleb expusieron las promesas de Dios y expusieron la verdad de Dios y se confiaron plenamente en Dios y los iban a matar. No esperes menos, No esperes menos. ¿Quieres defender la verdad? ¿Quieres tomar? Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz. La cruz es estar dispuesto a sufrir, a padecer, a estar solo y hasta morir por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la verdad. Ojo, Y nosotros tenemos que verlo aquí. Dios no destruye a Israel por la intercesión de Moisés, pero los condenó ya a no entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Ok? De 20 años para arriba, todos los que tengan ahorita de 20 años para arriba, porque era la edad de adultez ahí en Israel, de 20 años para arriba eran los que iban a la guerra, ¿verdad? Bueno, todos ustedes que de 20 años para arriba no van a entrar. Y ustedes que dijeron que sus hijos iban a ser devorados y pisoteados por eso, sus hijos son los que van a entrar, no ustedes. Véanse lo tremendo, ¿verdad? La cuestión tremenda que el Señor les puso. Y el castigo sobre los 10 espías, sobre los 10 líderes, porque ojo, aguas líderes, cuidado, que no hablaron conforme a la palabra de Dios, en ese instante murieron por una plaga. No nos dice la escritura qué plaga fue, no nos lo dice, pero creo a título personal, pero fue algo visible a todo el pueblo, lo pudieron ver y ver para ver el juicio de Dios tremendamente sobre esos líderes que no le creyeron a Dios, que
le creyeron una parte, pero decidieron irse tras el error por otra parte. Sí. Para ellos será una más dura carga. Hermanos, por eso hay que orar por nuestros liderazgos también. Hay que orar por nuestros ancianos, por nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas, hermanos. Pero porque también tenemos que entender, van a tener un duro castigo más. Si ellos no lo hacen bien, si ellos no están estudiando las Escrituras para dar correctamente la palabra de Dios, para poder sembrar bien la verdad de la palabra de Dios, no sembrar buena semilla y mala semilla, en parte buena y en parte mala. No se puede, hermanos, porque eso va a traer castigo para nosotros, los líderes. Tengamos cuidado. No estoy diciendo con esto que ningún pastor está exento de predicar alguna vez cuestiones erróneas, ¿no? o entre las prédicas, pequeños errores. Eso es otra cosa. Pero ya en desviarse e insistir, y si alguien se levanta y les habla la verdad, hermano, no es así, por miren esto, y ellos insisten en que no, y no, y no, tengan cuidado, hermanos líderes, porque esto aquí, así como ustedes sí tienen una cierta autoridad en el Señor, y eso después hablaremos, ¿verdad? Tienen una cierta autoridad en el Señor, así tienen una gran responsabilidad. Y cuidado, porque con la novia de Cristo no se juega. A la novia de Cristo no se le puede dar en parte comida sana y en parte comida chatarra. No se le puede dar, porque el esposo es muy celoso de su esposa. Muy celoso. Dios castiga la apostasía y la rebeldía, pero hay peor castigo para aquellos que la promueven o la incitan. ¿Verdad? Dios castiga todo eso, pero hay, como dijo el Señor, hay, ¿verdad? Todo esto está escrito, pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre va a ser entregado. Judas, ¿eh? Duro castigo. Hermanos, ahí está la palabra del Señor. Santiago, la epístola de los Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 17. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, seguiríamos leyendo, hay más en la versícula. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, no eran salvos. ¿Sí? El que se desvía tras doctrinas erróneas no es salvo, hermanos. Por eso dice el puerco, no la oveja, puerco. ¿Sí? Entonces, hermanos, el puerco era un animal inmundo para los judíos. Acuérdense, Pedro era judío. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver estas cosas, hermanos, y tener cuidado. Pastores, si me estás oyendo, ten cuidado en lo que enseñas. Estudia, dedica tiempo a estudiar tu sermón que vas a predicar. No seas de aquellos hombres que una hora antes están haciendo el sermón, o en una noche anterior lo están haciendo, dédalo rápido, y en una hora ya lo tienen, o 2 horas o 3 horas, y ya está. No, tienes que dedicarle tiempo al sermón, porque es delicado. Yo recuerdo las palabras de mi director del Instituto Bíblico. No se me han olvidado. Tiene años que egresé, fue en el diciembre, no recuerdo si fue diciembre de 1999 o diciembre del 2000, voy a verificarlo, que yo salí del Instituto Bíblico. Es decir, llevo casi 25 años, si fue en el 2025 y si fue en el 99, fueron 26, casi 26 años. No se me olvidan las palabras que ese hermano, y falleció 2 años antes, nada más lo tuve el primer año de mis estudios teológicos,
Pero él nos decía, muchachos jóvenes, estudiantes de la palabra, llevo 50 años de ministerio y todavía me tiemblan las rodillas al subirme a predicar al púlpito. Nunca pierdan eso, porque el día que lo pierdan pueden perder su ministerio. Y eso es una realidad, hermanos. El temor de Dios para predicar algo que no es, hermano. Tengamos mucho cuidado. Por eso dediquemos tiempo al estudio de la palabra y a orar. A orar. Tanto por ese sermón que va a ser guiado por la iglesia, por nosotros mismos, los predicadores, los maestros de la palabra. Tenemos que orar al Señor y tener tiempos de oración. Porque es delicado, hermanos, es delicado. La novia de Cristo es delicada. Para el Señor es muy delicado. Meditemos en esto y no caigamos en el error que el pueblo de Israel y no entró a la tierra prometida. Vayamos con esa firmeza creyéndole al Señor, poniendo nuestra mirada en el galardón que nos espera, poniendo nuestra mirada y nuestros ojos en Cristo Jesús primordialmente, ¿verdad? Y en esa gloria venidera que nos espera con Él, hermanos. Pongámoslo cuando sientas que quieres claudicar y todo, amortiza ese pecado de incredulidad que están haciendo, confiando en el Señor, fijándote en la gloria que nos espera. Busca los versículos que nos hablan de la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Allá arriba, cielos nuevos, tierra nueva, calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Toda esa maravilla, hermanos, que nos espera allá arriba. Por cosas que un día tenemos que dejar aquí, tarde o temprano. No van a pasar más de 100 años que las tenemos que dejar y abandonar. Cuando mucho. Hay gente que llega a vivir 110 años. ¿Cuánto más eso? Excepciones, pero si morimos mañana, a lo mejor morimos de 15, de 20, de 16 años. No, esto es efímero, esto es neblina. Todo lo que tenemos hoy es neblina, porque un día morimos y no lo vamos a llevar. Pero la gloria que nos espera en Cristo Jesús es por toda la eternidad. Vas a cambiar. Lodo. No, perdón, discúlpeme. Eso es afrentar a lo que iba a decir. ¿Vas a cambiar estiércol por el oro que nos espera en Cristo Jesús? ¿Vas a cambiarlo? Medítalo. Y en eso nos centremos. Y glorifica a Dios. Y dale gracias. Ser agradecidos con Dios por su salvación. Por la gloria que nos está esperando. Por los lugares celestiales que el Señor nos está reservando allá. Dale la gloria a Él. Céntrate en eso. Y bendice el nombre del Señor. Gracias, hermanos. Espero haya sido mucho de bendición. Déjame tus comentarios aquí abajo y voy a buscarlos, responderlos en la medida de mi tiempo. Te pido que ores mucho por mí, la verdad mucho. Estamos evangelizando en las calles, estamos dedicando un tiempo para los estudios, estamos apoyando una misión de la iglesia y vamos ahí poco a poco, hermanos, ayudando a unos líderes que ya en aquella misión. Estamos ahí y traigo un proyecto por ahí que quiero que el Señor me ayude si es su voluntad también, hermanos. Les pido mucha oración, por favor. Quisiera levantar unas 2 o 3 obras alrededor de mis municipios, de los municipios que son mi área de influencia. Yo lo siento así, ¿verdad? Tómenme un poco de locura, dice Pablo, discúlpenme un poco de locura, pero que el Señor me ayude, me dé esa visión, más que visión en el corazón, esa entrega, esa determinación, esta fe, que yo pueda ver los medios, los lugares y todo para poder hacerlo, que vayamos, porque Cristo que tiene que ser anunciado, glorificado y exaltado sobre nuestra área de influencia. Dios te bendiga. Gracias.